Perfecto. Ahora estamos grabando para que si luego quieren darle un repasito a estos pequeños tips, pues los van a tener allí. Bien, entonces nuestra gestión de presupuesto ya la tenemos clara, ¿correcto? Es el ingreso que tenemos y los egresos que también vamos a tener en ese periodo. Ahora, ¿para qué sirve especialmente? Vamos a subir un poquito esta barra aquí. ¿Para qué sirve el presupuesto? Exactamente, ¿para qué sirve? Pues simple, para evaluar nuestros ingresos y nuestros gastos y así poder determinar cuál es la salud de nuestra economía personal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago un check en determinar la salud de nuestra economía? Pues la economía personal también es saludable, ¿o no? Porque el mayor dolor de cabeza que tenemos es la falta de capital. Es que no sé cómo llegar a fin de mes, es que tengo que pagar esto, es que tengo que pagar lo otro, y realmente eso nos termina enfermando. Entonces, al igual que la física y la emocional, tenemos que cuidar nuestra salud económica. Bien, esto es como un termómetro, simple. Un termómetro que equilibra nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿De acuerdo? En resumen, esto será un plan que nos permitirá ver todo lo que va ingresando en nuestros bolsillos, bien, y poder llevar un registro para poder tener esa economía saludable. No sé si han escuchado la frase, un presupuesto le dice a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue, como la frase del video promocional, ¿no? Gano más, gasto más. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya tienen papel y lápiz en mano? ¿Sí? A ver, los leo ahí un poquito en el chat. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que determinan el presupuesto que nosotros manejamos? Volvemos al punto. Ingresos y gastos. Los ingresos es la cantidad de dinero ganada o recaudada. ¿Por qué digo ganada o recaudada? Porque ganada puede ser a través de un trabajo de dependencia, ¿no? Le trabajo para alguien, esa persona me paga, ya sea semanal, quincenal, mensual. También recaudada, porque aparte de ese salario fijo o constante que tenemos, también podemos tener esos freelance. En Venezuela le llamamos tigritos, en Argentina no recuerdo exactamente cómo se le llama, que es hacer ese trabajo rápido, ¿no? Trabajo hecho, trabajo pago. Esos son los trabajos freelance. Y también puede ser esos ingresos a través de alquileres, si tienen algún inmueble o un negocio y están recaudando cada cierto periodo un dinero en particular. Y la parte de los intereses, esos ingresos por intereses vendrían siendo aquellas personas que tienen inversiones y también tienen ese porcentaje. Por ejemplo, en Argentina suelen o solían antes llevar mucho a plazo fijo, ¿no? El dinero a plazo fijo. Y le da un pequeño porcentaje realmente al año, pero al fin y al cabo, ese pequeño porcentaje sumaba a la base inicial. Bueno, esos son intereses. Todo lo que entra son nuestros ingresos. Llámese porque es un trabajo fijo o porque son ingresos temporales o esporádicos. Bien. Ahora, nuestros gastos es exactamente todo lo que sale del bolsillo, todo lo que se va, ¿ok? Así sea en un caramelo, es un gasto, ¿ok? Todo lo que sale de nuestro bolsillo, ese desembolso de dinero en un periodo determinado. ¿Y por qué se llama presupuesto? Porque tenemos que llevarlo a un punto de periodo, ¿ok? Para poder analizar en qué situación estamos. Entonces, nuestros gastos pueden ser a través de bienes, ¿ok? O servicios, es decir, compro algo y obtengo algo, o bienes, que es simplemente aquello que sí o sí tengo que pagar, como por ejemplo un alquiler. ¿Hasta allí lo tenemos claro? Ah, mira, en Chile le dicen al freelance pololitos, los pololitos, y en Argentina chamba. Bueno, si tienen una chamba, un pololito, ahí ese ingreso también entra en el término de freelance. Entonces, teniendo en cuenta qué significan nuestros ingresos en nuestro presupuesto y los gastos, ahora, bien, yo sé que a casi nadie, por no decir a nadie, ¿no? Les gusta planear o anotar los gastos. Es como, por ejemplo, decir, bueno, sí, ya sé que tengo que cubrir los gastos, ¿no? Sí, ahí tengo deudas por pagar,
Pero si nos ponemos a analizar cuántos de nosotros los que estamos ahora en sala han llevado un control de este. Se han sentado con una hojita a describir cada uno de los ingresos que tienen al mes y de los débitos, es decir, los gastos que han hecho. Dígame alguna en el chat quién lo ha hecho o quién lo hace. Y sean sinceros, si no lo hacen, no pasa nada. Yo también estuve en esa posición. Yo lo que me entraba, yo veía cómo salía y después resolvía, ¿no? Yo decía, bueno, ahí resuelvo. Vamos sobre la marcha, un día a la vez. Esa era mi respuesta inicialmente. Entonces, como eso es poco habitual, bien, si no le decimos al dinero a dónde ir, ¿qué pasa con esto? Se escapa de las manos y no siempre va a ir a donde nos gustaría, que principalmente es a saldar deudas. Siempre buscamos prioridad de pagar en otras cosas, gastar el dinero, nuestros ingresos en otras cosas y no precisamente en las deudas adquiridas. Y por eso no tenemos una economía saludable, porque lo que nos da dolor de cabeza es las deudas, esos gastos que tenemos allí que no son los habituales. Entonces, ¿cómo administraríamos nuestro presupuesto? Es decir, ¿cómo voy a saber en qué punto me encuentro yo o me gustaría estar? Ahí, si buscan mucho por internet, les va a aparecer mucho la regla 50-30-20, ¿ok? Esa en este caso, yo hoy en día, como está la economía, no la consideré. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos una economía muy variada, no somos tan básicos en los gastos, bien, en los egresos, no en los ingresos, en los egresos. Usualmente tenemos un ingreso, pero tenemos muchos gastos, muchos egresos, ¿correcto? Es decir, gastamos más de lo que ganamos. Entonces, aplicar la regla 50-30-20 aquí sería como limitarlos o ustedes sentirse muy encapsulados, es decir, es que no entiendo, entonces, ¿para qué trabajo si tengo que vivir como un ermitaño? ¿Ok? Entonces, este tipo de administración de presupuesto te permite tener un poco de todo sin dejar afuera lo importante. Bien, porque hay que saber que todo es importante. Entonces, ¿cómo distribuiríamos nuestro presupuesto operativo? ¿Por qué es operativo? Porque lo vamos a tener en movimiento esa cantidad de ingresos. Entonces, lo que sale en rojo, a ver, ¿qué significa rojo? Por qué saldría el mayor porcentaje en rojo? Porque son nuestros gastos fijos, ¿no? Es lo que sí o sí debemos llevar al día, o sea, es la prioridad, señores, la prioridad, ¿ok? Entonces, a la prioridad dentro de nuestro 100% de ingreso, bien, el 60% va a estar destinado al gasto fijo, a nuestros gastos fijos. Luego ya les voy a explicar más o menos de qué van los gastos fijos, ¿ok? Ahora, un 10% lo vamos a destinar a ahorros para ocio. ¿Qué quiere decir ahorros para ocio? Ahorros para gastar. Dirá, bueno, pensaba que el ahorro era para tener allí y cuando saliera algo, pues irme a nuestra cajita de ahorros. No, no. Fíjense, por eso le estoy diciendo que este presupuesto no los va a limitar a nada, pero va a poder ayudar a administrar todo o lo poco o mucho que se tenga, ¿bien? Este 10% de ahorros para ocios, ¿a qué puede ir destinado? A vacaciones, viajes, algo en particular que ustedes quieran, hay un concierto y demás, ustedes tienen destinado un 10% de cada ingreso que ustedes tengan. Ahora, los ahorros para la inversión es otro 10%. ¿Por qué? Porque si bien tenemos ahorro para gastar, tenemos que tener un ahorro para producir. Porque no se trata de ir a trabajar para gastar todo lo que generamos y quedarnos en la misma, ¿no? Tener que volver a ir a trabajar para volver a ir a gastar. ¿Y qué pasa muchas veces cuando se nos presenta una buena oportunidad de negocio?
Es que no tengo dinero. Es que mira, cuando agarre una agüita o cuando me caiga un dinerito por allí, bueno, ahí vamos viendo, ¿sí? O yo veo qué vendo para poder hacer la inversión. ¿Cuándo puedes tener un plan de ahorro para la inversión? Es decir, ese 10% te va a generar dinero. Ahora, ese 10% va a ser equitativo dependiendo de tu ingreso. Eso va a depender de ti. Si tú le quieres destinar a los ahorros para la inversión un 10% o más o menos, es tu decisión. Pero un 10% es considerable y luego lo van a ver, ¿sí? Ahora, otra que no se puede pasar por alto es la salud. Ustedes han visto el tema de los imprevistos, ¿no? Es que mi mamá se enfermó y tuve que agarrar lo que tenía debajo del colchoncito y pues nada, usarlo, ¿o no? Es que el niño se me rompió el brazo y tuve que llevarlo a emergencia, tengo que comprar las vitaminas y pues lo que tenía para el alquiler lo utilicé allí, ¿cierto? Y si no es eso, es el familiar, si no es el familiar, es uno mismo, y existe y que tenemos que parir, salir corriendo, buscar prestado y demás, porque cuando se presenta, es que se presenta y hay que resolver. Porque no hacemos frente bueno, al imprevisto con anterioridad. Eso puede pasar, no significa que estemos, ¿cómo dicen? Siendo mal augurio de decir, ay, bueno, es que si lo colocamos en salud es como que ya estamos pronosticando algo, no, porque puede ser que de repente las chicas se quieran hacer una lipo, las lolas, las pompis, el botox, las pestañas, eso también es salud, ¿o no? Y bueno, eso, ¿por qué? Porque es algo que ocurre por el lado médico, entonces también puede ir destinado allí. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen seguros de salud, ¿bien? Pero en Sudamérica es muy poco visto aquellas personas que realmente contratan un seguro de salud. Aquí en Europa, en lo particular está la parte de salud gratuita, no es mala, porque no voy a decir que es mala, es buena, pero sí es verdad que la privada, pues te atienden así, como rey, te ponen a todos lados. Allí tienes un plus. Entonces, usualmente siempre uno contrata un seguro de salud, quizás el básico más o menos, y algunos, por ejemplo, en mi caso, que viajo, tengo uno que es completo, que me sirve para el extranjero. Si me llega a pasar algo en el extranjero, pues tengo una póliza cubierta ahí de un porcentaje elevado. Pero es porque yo lo ajusto a mi necesidad, a más o menos a lo que me podría pasar en tal caso. ¿De acuerdo? Entonces, tener contemplado nuestra salud en nuestro presupuesto es necesario, ¿ok? Es necesario. Y por último, gastos libres. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese dinero de decir, bueno, no sé, me quiero ir a comer un helado, me gustó esa blusa, me gustaron aquellos zapatos. El chico dijo, me gusta este casco para mi moto. Pues listo, tienen sus gastos libres para lo que quieran, ¿ok? Para lo que quieran. Entonces se dan cuenta que podemos administrar un 100% en todo, aunque sea en porcentajes pequeños, pero hay de todo. Voy a hacer un ejemplo de lo que sería un presupuesto bien básico con la moneda de acá de Europa, porque usualmente estas salas las hacemos aquí en el horario de Europa, pero ustedes ya que se encuentran los que estén conectados de Latinoamérica, lo pueden llevar a pesos, lo pueden llevar a dólares, a soles, a bolívares soberanos, a lo que ustedes quieran, ¿ok? Bolívares fuertes, perdón, a la moneda de su país. Bien, pero es un ejemplo, lo importante aquí, el foco que yo quiero que tengan es nuestra plantilla. Bien, ¿cómo vamos a observar qué estamos teniendo de presupuesto, de saldo inicial y cómo podemos administrarlo? ¿Basado en qué? En los porcentajes que les dije anteriormente. 60, 10, 10, 5 y 15. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que alcanza para todo. Entonces, aquí el sueldo base es 1.250. Está estipulado el sueldo base, ¿ok? 1.250 euros. Entonces ustedes dirán, bueno, 1.250 euros es un cachito en Latinoamérica. Sí, pero los gastos están, los gastos fijos, que esos no van a desaparecer, ¿ok? Esto es el sueldo de una persona. Usualmente, las personas que ganan este sueldo suelen compartir vivienda, ¿ok?
Es decir, alquilan habitaciones, comparten aquí le llaman a los apartamentos, le llaman pisos. Entonces suelen compartir vivienda para poder tener un colchoncito, porque si no, no llegarían muy apretados, ¿ok? O eso es lo que dicen, porque también tenemos el lado del consumismo, ¿no? Entonces eso es lo que dicen, que llegarían muy apretados. Para una familia con 1.250, lamentablemente no se puede. O sea, una persona trabajando no podría llegar a fin de mes teniendo una familia de un niño o de dos niños. Con eso se lo digo, ¿ok? A ver, puedes usar el convertidor por Google de manera que quieras. Correcto, sí. O simplemente los valores, en este caso, los valores a su moneda local. ¿Bien? Entonces, porque tengan en cuenta que hablando de porcentaje, da igual el cambio monetario. ¿De acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, son en Argentina, el sueldo base 250.000 pesos, por decirlo así, o 150.000 pesos, pues debe de ser 1.250, ustedes colocan 150.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro ingreso principal o único en este caso, bien, por decirlo que solamente tenemos un ingreso, no tenemos el freelance, no tenemos ningún ingreso extra, sería 2.250. En caso de tener trabajos eventuales, por ejemplo, dice, bueno, es que yo trabajo de lunes a viernes en una panadería, por decirlo así, ¿no? Y este es mi sueldo a fin de mes, pero yo una vez a la semana limpio a casas o apartamentos. Pues bueno, al mes serían 150 euros, pues. Eso también ingreso, 150 euros. O uno dice, bueno, yo lavo autos, o soy jardinero, o hago plomería, cualquier cosa. Bien, extra que ustedes hagan, ustedes la contemplan como ingreso. La colocan en la parte posterior. Ahora, ¿cómo serían las deducciones, los gastos? Pues los gastos básicos, alquiler de casa. Yo coloco aquí alrededor de unos 800 euros porque estoy haciendo el presupuesto en función de un salario base aquí y ya 800 euros es un monoambiente. Y a ver, dependiendo la zona, ¿ok? Pero los precios sobrepasan los 1.000 euros, por eso le digo, con 1.250 euros es muy difícil que una persona viva sola, mayormente alquilan una habitación. Pero en el caso de que sea un particular, una persona particular que diga, bueno, es que yo quiero mi espacio solo, tengo un monoambiente, algo pequeñito, pues llegaría como alrededor de unos 800 euros. Ahora, ¿qué son los gastos que se añaden aquí? Electricidad, gas, agua, internet. A algunas personas pues no consumen gas porque está la caldera es eléctrica, pues ya el ingreso, es decir, el débito viene en la electricidad, ¿no? No solamente de lo que son los aparatos electrónicos, sino también lo que sería la estufa, el calentador de agua, que en muchos casos se utiliza el gas. El gas usualmente aquí viene cada 2 meses, por eso yo coloco 15 euros, porque sueles pagar entre 25 o 30, dependiendo el núcleo familiar o la cantidad de personas que coexistan en esa vivienda y pues obviamente de qué tan largas sean esas duchas. Entonces tenemos el aproximado de electricidad, unos 40 euros, el gas, 15 euros que serían mensual, como llega cada 2 meses, entonces ya más o menos ves unos 35 euros. El agua, alrededor de unos 25 euros, dependiendo también la empresa que tengas contratada. El internet, yo colocando el básico, una fibra y tu teléfono, un solo teléfono, 20 euros. Bien. El transporte es algo que sí o sí, si usted va a su trabajo, tiene que movilizarse, ¿no? Llámese buseta, carrito, autobús, tren, metro, lo que sea, su tarjeta de transporte tiene que pagarla. Se contempla, usted llega y dice, ¿cuánto yo gasto realmente en transporte? Bueno, sí, solamente sacando el presupuesto a aquellos que tienen que pagar al momento, que no tienen tarjetas, bien, tú dices, bueno, si el carrito, no sé, me cuesta $1 la ida y $1 la venida, son $2 diarios. Yo voy tantas veces al día, perdón, tantas veces a la semana a trabajar, son tantos dólares, ¿no? Tantos al mes serían simplemente para ir a trabajar. Eso sin sacar el presupuesto de que si se van al centro, que si van a hacer la compra, solamente para el trabajo. ¿De acuerdo?
Entonces allí ustedes contemplan, si no tienen tarjeta, cuánto sería el básico de, de gastos que tienen en transporte. En este caso, aquí la tarjeta en Barcelona, porque tengo entendido que no en todas partes de España, la tarjeta del mes tiene el mismo valor. Aquí cuesta 42 euros y bueno, con esa tarjeta te permite montarte en todos los transportes e ir a cualquier sitio de la zona que pertenezca a la tarjeta, ¿bien? Entonces, da igual cuántas veces te montes en los transportes, 42 euros. Allí lo tengo contemplado. Y alimentos, ¿por qué coloco 150? Porque son alimentos, ¿ok? Es como la compra que tú haces para el mes. Estamos hablando de una persona, porque si hablamos de un núcleo familiar y si hay niños, pues no, se nos eleva mucho más. Entonces, 150 solamente en alimentos. No está contemplado aquí de que me compre un bocata o un sándwich en la panadería o que me compre una pizza en el Telepizza o me fui al restaurante a comerme un menú. No, estamos hablando de el mercado, ¿ok? El mercado que uno va y hace allí en el súper. Y ya tenemos, por ejemplo, lo que serían los gastos básicos. Básicos sin deudas. Ojo, básicos sin deudas. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen tarjetas de crédito y dependiendo a cuánto le toque la mensualidad, tendría que colocar allí, por ejemplo, tarjeta de crédito. Bien, hay otro, tenemos otro módulo dentro de nuestro programa de educación financiera de los jueves que también habla de cómo saldar las deudas. ¿Ok? Estaría súper interesante que ustedes ese módulo lo unieran a esto para que así puedan tener como el núcleo completo. Pero no me puedo, vamos a decir, enfocar solamente en el tema de deudas porque es muy extenso. Entonces nos perdemos el foco, ¿de acuerdo? Pero si tienes deudas, las contemplas allí. Por ejemplo, no sé, Yoseli dice, bueno, yo le debo a la vecina unas prendas que le compré, ¿no? O no sé, me compré un par de zapatos y la estoy pagando a plazo, en tres partes, por decirlo así, ¿no? Mi vecina ahí que me las deja en tres partes y pues yo coloco allí zapatos. Pues tengo que pagar, no sé, si les costó $50, me toca a 17 o 18 y 18 y $18, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo contempla allí también en la parte de gasto, ¿ok? Porque son deudas y las deudas hay que incluirlas sí o sí si queremos tener esa finanza sana. Ahora, ¿cómo empezamos a sacarlo del porcentaje? Bueno, ya tenemos los gastos fijos, lo que sí o sí hay que pagar. Las deudas entran en los gastos fijos, no los podemos posponer. No puede ir un viaje antes que pagar, que saldar una deuda. No te puedes ir al cine o a comer a un restaurante a gastarte tanto cuando de repente eso que te estás gastando allí cubre la cuota del mes de tu deuda. ¿Bien? Porque si no saldamos esa deuda, entonces acarremos a que nos suben los intereses o que simplemente nunca vamos a tener una finanza sana. Lo mejor es no deberle a nadie. ¿De acuerdo? Una cosa es que tengamos los gastos que son los justos, que siempre van a estar, como alimento, alquiler, internet, agua y demás, a tener que deber a una persona externa. ¿De acuerdo? Llámese banco, llámese persona en particular. Entonces, vamos con el lado de salud. Si ustedes se dan cuenta, si tienen calculadora, tienen allí la calculadora a mano. Si tienen la calculadora, yo les voy a ir más o menos haciendo un paréntesis para que entiendan cómo se saca el porcentaje. Si tenemos 1.250 y le restamos 800, bien, que sería el alquiler, 40 de electricidad, 15 de gas, 25 de agua, 20 de internet, 42 de transporte, 150 de alimentos, ¿cuánto nos queda? Los leo ahí en el chat. Quiero ver si están realmente haciendo el ejercicio porque esto les va a servir mucho, créanlo. ¿Cuánto les viene quedando?
Uy, estamos como un poquito lentos con la calculadora, no sé si la están sacando. Los voy a ayudar un poquito. 1250 menos 800 menos 40 menos 15 menos 25 menos 20 menos 42 menos 150 es igual a 158. 158, muy bien. Ok, entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje? Se lo vamos a sacar en base a esos 158. Entonces, quedamos en que para salud, aquellas personas que, por ejemplo, no pagan un seguro, porque si están pagando un seguro, pues lo tienen que contemplar dentro del 60%, ¿ok? Colocan porque es una cuota fija que el seguro les va a descontar sí o sí, ya sea a su cuenta o a su tarjeta. En el caso de no tener un seguro de salud, pues ustedes destinan un 5%. Entonces, ¿cómo sacamos el 5% de esos 158 que nos están sobrando de los 1250? Fácil. Esos 158 lo multiplicamos por 5%. Y eso nos da un valor de 7,9 euros. Entonces, tenemos 7,9 euros, es decir, casi 8 euros que van a ir destinados de ese ingreso a nuestra salud. Eso va en un sobrecito aparte, eso es intocable. ¿Por qué? Porque el día que te toque ir al médico y comprarte la medicina, ya tú sabes que tú tienes tus ahorritos ahí, correcto, para la medicina. Se dan cuenta que no es mucho, es un 5%, son 8 ahí. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que restarle ese 7,9 a ese saldo que teníamos sobrante de ese 60%. 158 menos 7,9 es igual a 150,1. 150, bueno, coma 1 no es coma 10. Ok, a esos 150 le vamos a aplicar el 10% de ahorro de ocio, que es el ahorro para gastar, ¿ok? Que es el ahorro para irnos, ya sea a un concierto, de viaje, de vacaciones, lo que ustedes quieran. Entonces, 150,10 por un 10%. ¿A cuánto equivale? A 15,1. Entonces, allí lo colocamos, contemplamos. ¿Vieron que ahorramos 15 euros para las vacaciones, para lo que sea? Bien, entonces, ¿qué sucede? Esos 15,1 se lo vamos a restar al saldo que teníamos anterior, 150,1 menos 15,0. Eso es igual a 135,09. Entonces, a esos 135,09 le vamos a sacar el 10% de nuestros ahorros para inversión. ¿Ok? Es el 10% que nos va a poner a producir o que estamos destinados, lo estamos destinando para una producción. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo multiplicamos, esos 135 por 10%. Eso da un valor de 13,50 euros. Listo. Tenemos esos 13,50. Volvemos a lo anterior. A esos 135,09 restamos esos 13,50 y nos quedan 121. ¿Ok? A esos 121, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle el 15% que es para gastos libres. Por el 15% para gastos libres. Sería un 18,23. Bueno, ahí unos decimales, 18,23. Entonces nos quedan 103,14. Si ustedes suman todo eso, bien, se dan cuenta que todavía tienen un saldo a favor.
Allí lo van captando, chicos. A ver que los leo en el chat. ¿Se entiende ahora? El porcentaje que está destinado ya sea para tu salud, para tu ahorro de gastos, para tu ahorro de inversión y para tus gastos libres, que vendrían siendo nuestros gastos libres. Pues la blusita o los zapatos que Yoseli se le compró a la vecina, pues no lo tendrá que pagar en cuotas. ¿Por qué? Porque Yoseli dice, pues a mí me gustan esos zapatos y esos zapatos cuestan tanto, pues yo tengo destinado ¿un cuánto? Un 15% para mis gastos libres, ¿no? Para eso, para el que yo quiero. Y sin embargo, te está quedando un saldo a favor. Ese saldo a favor, ¿por qué? Porque, bueno, yo estoy llevando todo como a la mínima expresión de ese porcentaje. Pero volvemos al hecho. Hay personas que tienen tarjetas de crédito. Ahí tenemos que contemplar el gasto de la tarjeta de crédito o que tienen una deuda acarreada porque sacaron un préstamo, ya sea en el banco, porque se los sacaron un préstamo personal y pues nada, hay que pagarlo, ¿no? O que tienen alguna compra por allí a plazos, como por ejemplo las vecinas, bueno, uno intenta resolverse sobre todo en Latinoamérica la vida y usualmente solemos decir, nos volvemos turcos, ¿no? No te preocupes que para fin de mes me das una parte y la otra quincena me das la otra, ¿bien? Con tal de vender. Entonces, teniendo en cuenta esa edad, allí tenemos un saldo a favor. Y tú dices, bueno, si le preguntan a la mayoría de los españoles, con 1.250 llegas a fin de mes, dice, pero raspando la olla, o sea, es casi imposible. Y si no, los que están aquí en España que me digan lo contrario. Pedro, a ver, que veo que está allí él, que es empresario, que lo podrá escuchar mucho y que tiene personas a su cargo, Araceli. Cristian, un sueldo básico, uno dice, no llegamos a fin de mes. Pero ¿por qué a veces no llegamos a fin de mes? Porque dentro de nuestros gastos libres, nosotros le damos prioridad. Bueno, es que a mí me provoca salir a comerme tal cosa. No significa que nosotros no podamos ir de salida, dices, bueno, pero es que claro, Margarita, si gastos libres 18 euros aquí, pues eso será si comerme un helado, eso no, una blusita como mucho, ¿no? Y si me voy al Primark, porque que cuestan 10 o 15, tampoco es que es muy amplio el, el, el porcentaje que me está dando, claro, pero estamos hablando de que si quieres tener vamos a decir, una orientación de gastos para no gastar más de lo que produces, de lo que generas, tienes que tener ese control. Si no, pues lamentablemente, pues vamos a caer en la misma de siempre, en no llego a fin de mes o debo más de lo que he ganado. Pero por vivir un momento así, recuerden que esto es como para tener una idea en qué punto uno se encuentra, de también saber cuál es la deuda que uno tiene, porque una vez que tú estés libre de deuda, tú vas a poder ver un saldo a favor. Mientras tú no estés libre de deuda, ese saldo va a estar siempre en negativo. ¿Ok? Mientras tú no estés libre de deudas, ese saldo nunca será positivo para ti. Fíjense que aunque mis gastos libres son 18,26, todavía tengo un saldo a favor de 103. Bien, que siguen siendo gastos libres. ¿Por qué? Porque ya destiné lo que iba para salud, para el ahorro para las vacaciones, y si de repente de eso yo digo, bueno, también lo coloco en el sobre de ahorro de vacaciones, o para salud, o para invertir, bueno, mira, tengo un saldo todavía bastante amplio, pues yo debes de darle el 10%, pues le subo a un 20% al de inversión. ¿Por qué? Porque entre mayor ingreso o dinero tengo para poder invertir, pues yo sé que eso me va a generar. ¿Ok? Los, gat los gastos hormigas son lo peor. Claro, sí, me compré un heladito por aquí, me compré un chocolatico por aquí, me compré un bocadillo por aquí, un refresquito por aquí, y cuando acuerdas, ya no tienes nada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque pasó eso, que saliste con 50 que estaba de repente destinado para la comida, y te lo gastaste en chuche, y después que tienes que salir otra vez a la casa, agarrar de donde tenías el fondo y sacar para lo que ya estaba destinado esos 50. Esto no es para que se viva así.
tengan en cuenta, chicos. Voy a terminar. Miren, tengan en cuenta que tener malas finanzas no es una cuestión de ingresos, es una cuestión de no tener un presupuesto. No es cuestión de lo que ustedes ganan, que nosotros ganamos, es cuestión de no tener un control de lo que gastamos. No es lo que ganamos, es lo que gastamos. Imagínense aquellas personas que se libran de tener que pagar un alquiler. Pues bendecidos sean, ¿por qué? Porque tienen un porcentaje más amplio para destinarlos a otros, eh, a otros planes, ya sea de inversión, ahorro, viaje y demás, ¿no? Mayormente en Latinoamérica tenemos casa propia en su mayoría, y si no, vivimos con la mamá, o si no, donde la abuela, o si no, donde los tíos, y los que viven en alquiler, pues no es la gran mayoría, pero el que vive en alquiler sabe que tiene que sí o sí cubrir el gasto del alquiler. Intentará buscar un trabajo que pueda cubrir ese gasto, ¿sí? Eso pasa. Entonces, si tienes alguien en paralelo que vive contigo, como por ejemplo tu pareja, pueden unir esos gastos en el presupuesto y verán que esas deudas, todo lo que son los gastos fijos, van a ser mínimos en función del ingreso y van a tener mucho más destinado, ¿para qué? Para ese ahorro de ocio, para ese ahorro de inversión, para su salud. Bien, para aquellos que de repente, vuelvo y repito, no tienen un seguro o no pueden contemplarse un seguro, pues guarda un poco para tu salud y no esperes a que te salga algo imprevisto y tengas que salir corriendo a vender algo, a pedir prestado, a endeudarte, porque no contemplaste un 5%. Un 5%, chicos. Ustedes, por ejemplo, hablo en Latinoamérica, sacan no sé, de un sueldo básico, ni siquiera el 5% del sueldo básico. Se dieron cuenta que primero debitan todos los gastos fijos y lo que sobra es que ustedes empiezan a sacar el porcentaje, ¿ok? De lo que sobra de los gastos fijos. Por eso se dice que el 60% está destinado para gastos fijos, pero no es que dicen, yo tengo 1.250, el 60%, ¿cuánto es? Estando, no, porque resulta que no te alcanza ni siquiera para llegar al piso, o sea, a pagar el alquiler. No, después que uno contempla todos los gastos fijos, es que empieza a sacar el otro porcentaje. 10% de ahorro para gastar, el ocio, ahorro para invertir, 5% para salud y gastos libres. Para los que le dé la gana, me lo gasto porque me lo merezco, lo compro porque lo quiero, ¿no? Así, y se dan el gustito, porque no hay mayor satisfacción que generaron un dinero y decía, bueno, pero yo me compré lo que quiera, para algo trabajo, porque esa es la excusa, que nos compramos algo que no es prescindible, que no pagamos la deuda, pero nos compramos y dice, pero es que me lo merezco, es que he trabajado como una mula, mínimo me merezco esto. Aunque me endeude y tenga que pasar un año, bueno, hay personas que pasan 2 años pagando a plazo, de 20 en 20 en 20, dicen, no importa, son 2 años, 20 no me duelen pagarlo, pero es una deuda que tienes allí. Eso es como es un egreso que vas a tener constantemente sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo mejor? Poder tener ingresos también para producir. ¿Y cómo producimos? Invirtiendo. Y para no llegar al punto de decir, es que, bueno, cuando me caiga un agua, es que veremos cómo podemos invertir, es que no me ha llegado dinero. Ahora, recuerdan bien, el ingreso arriba contempla ingreso de trabajo fijo, freelance, inversiones, bien, y demás. Todo lo que sea cuentagota que a ustedes le ingrese, ya sea porque alguien les pagó una deuda vieja, ustedes lo contemplan, lo suman a ese ingreso y se van a dar cuenta que les puede sobrar dinero. Y si no les sobra dinero, pero por lo menos cubren la cuota del mes de la deuda, que no se va a quedar sin pagar si lo destinan así, ¿ok? A veces nosotros no podemos llegar a la cuota que teníamos prevista, pero si usted le suma un poquito, por ejemplo, no sé, Yoseli, que la sigo viendo, o Sandra, que está ahí muy atenta. Sandra llega y dice, bueno, es que a mí me toca pagar, Sandra parece que está en Sudamérica porque tiene frío, entonces como ya sé que por allá es invierno, eh, Sandra dice, bueno, a mí me tocaba pagar 25.000 pesos, ¿estás en Argentina, Sandra? Sí, mira, 25.000 pesos, pero es que no le llego a 25.000 pesos, ¿no? Porque como mi sueldo no es fijo, es variable,
pues no le llevo 25.000 pesos. Bueno, no, le pagaré el próximo mes. No, si no te llega 25.000 pesos, ¿a cuánto te llega el porcentaje de tu deuda? Dice, bueno, puedo cubrirle el 15, no importa, sumas 15 a esa deuda, ¿ok? 15, pero siempre hay que abonar esa deuda. Poco, mucho hay que abonar para poder salir de ella. Y una vez que salgamos de ella, tendremos las finanzas sanas. Entonces, hasta aquí quedó claro. Se entiende, tomaron apunte de eso, se dieron cuenta que podemos tener, aunque sea un poquito, pero destinado, miren, parece una tontería, pero eso es como las huchas, como le dicen, o el cochinito, en la alcancía, cuando ustedes van llenando, ustedes no meten billete ahí tras billete, ¿o sí? ¿Quién rellena una alcancía así tan rápido? Nadie, ¿no? Siempre una monedita, un billetico, una monedita, un billetico, y de repente se llena la hucha. Y cuando la rompemos, que hay un fuerte. Pues lo mismo pasa, si ustedes van destinando, aunque parezca una tontería, poco, eso está apartado, porque eso ya está destinado para algo en específico y nosotros tenemos nuestros gastos cubiertos y nuestros ocios también, porque bueno, tenemos que también tener ese momento recreacional para poder amar y querer el dinero, porque si no, entonces vamos a pensar que el dinero es malo, ¿no? Es que trabajo para pagar deudas, entonces ya le agarras idea al dinero y te da rabia que el dinero te llegue, porque el dinero como te llega, se lo tienes que dar a otro, no te queda en las manos, no recuerdas nada que te hayas comprado, que hayas disfrutado, ni nada por el estilo. Entonces, ese momento de placer, de ocio, de tus ingresos, los tienes que tener, pero hay que saber administrarlo. Entonces, allí lo tenemos claro, ¿no? 60 gastos fijos, 10 ahorro de ocio, 10% ahorro para inversión importante. Nuestra inversión nos dará retorno de capital y también podrá sumar para nuestros ocios, nuestros gastos libres, que es lo que queramos. Un 5% importante para la salud. Siempre nuestra salud hay que darle prioridad, no se puede pasar por alto y no hay que esperar que nos suceda un imprevisto para salir a resolver, ¿ok? Y un 15% para los gastos libres, para lo que queramos. Ir a la peluquería, hacerse las uñas, comprarse una chaqueta, el casco, los guantes de la moto, lo que quieran, ¿ok? Entonces, allí ya podemos contemplar lo que es un presupuesto básico. Ahora, los invito a que estén muy atentos a nuestras salas de educación financiera. Bien, como ya les comenté, son 2 veces por mes, porque intermedio, un jueves tenemos sala de educación financiera y otra tenemos la de el espacio de mujeres empresarias. Pero dentro de nuestros módulos de educación financiera también tenemos cómo eliminar nuestros gastos. Entonces, cuando eso ya preparado, van a poder ver ese módulo y lo van a poder unir con el tema de gestión de presupuestos y verán que todo es posible aunque nuestros ingresos de repente no sean muy elevados. ¿De acuerdo? Todo suma, chicos. Estas reuniones, estas salas, estos espacios es para que podamos tener esas finanzas sanas, para que podamos tener esos ingresos y hacer lo que nos gusta, poder invertirlo, poder producir y poder tener un estilo de vida mejor, o por lo menos eso que apuntamos, a lo que buscamos. Así que Dios los bendiga, espero que les haya servido, que hayan tomado apunte y en cualquier caso esta sala estará grabada, estará subida en el canal de YouTube para que le puedan dar un repasito allí y ponerse al día con nuestros presupuestos. Bien, se les quiere mucho y espero que pasen una feliz tarde por allá y feliz noche aquí a todos. Bye bye, se les quiere.